Hola y bienvenidos a través de la Biblia con Les Feldick. Un ganadero y agricultor de Oklahoma, Les Feldick ha estado enseñando clases bíblicas al estilo casero durante 20 años en Iowa, Oklahoma y Texas. El estilo único de enseñanza bíblica de Les Feldick ha hecho que los libros de la Biblia cobren vida. Cuando les está enseñando, es tan interesante que la gente dice que el tiempo parece volar. Y ahora, aquí está Les Feldick. Está bien, y listos para continuar durante otra media hora y simplemente retomaremos donde lo dejamos en el capítulo 5 de Apocalipsis. Nuevamente, para aquellos de ustedes que se están uniendo a nosotros por televisión, no lo hemos mencionado en unas semanas, pero en caso de que se hayan sintonizado a nuestros programas recientemente y se hayan perdido todo desde Génesis hasta donde estamos hoy, recuerden que cada programa está disponible en cintas de video. Tenemos 12 programas de media hora en una cinta de 6 horas. Si estás interesado en eso, llámanos a nuestro número gratuito y trata de llamar entre las 8 de la mañana y las 11:30 o 12 del mediodía. Y luego Iris siempre está cerca del teléfono y puede tomar tu pedido. También tenemos los primeros 24 programas disponibles en formato impreso y pronto tendremos listo el tercer libro que nos llevará hasta los primeros 36. Y es asombroso que a la gente le estén gustando, pero de todos modos, nuevamente, Nancy está sentada justo aquí frente a mí y eso me recuerda que incluso los pequeños folletos salen sin ningún costo de personal. Tenemos que pagar por la impresión, por supuesto, pero Sharon Kingdom en Colorado está haciendo la transcripción y Nancy está haciendo todo el trabajo de preparar el guión para los impresores y no cobrarán nada por ello y simplemente no podemos agradecerles lo suficiente. Está bien, ahora volvamos porque tenemos mucho que cubrir. Nos quedamos cortos de tiempo en la última media hora, por supuesto, como de costumbre, y dejamos a Cristo listo para tomar el rollo de la mano de Dios el Padre, debido a su obra terminada en la cruz, por quien Él es el eterno, el Dios creador del universo, y Él es quien, podrías decir, instituyó esa hipoteca en primer lugar, y vamos a señalar eso en un momento, pero Él solo está cumpliendo con todos los requisitos para saldar la hipoteca. En otras palabras, tiene los medios para hacerlo. Él es el pariente más cercano y se va a mostrar dispuesto. Ahora, como nos gusta unir lo viejo y lo nuevo siempre que podemos, me gustaría que mantuvieras tu mano en el capítulo 5 de Apocalipsis. Regresaremos en breve y volveremos a Daniel ahora por un momento y de vuelta al capítulo 7. Como mencioné la semana pasada, cubrimos esto de alguna manera, no en detalle real, hace varias semanas cuando estábamos revisando el libro de Daniel. Pero ahora en el capítulo 7 de Daniel hay 2 versículos aquí que hablan casi el mismo lenguaje que usó Juan en Apocalipsis, versículos 13 y 14. Daniel capítulo 7, versículos 13 y 14. Todos conmigo, versículo 13. Vi en las visiones de la noche y he aquí uno como él, hijo del hombre. Ahora, ¿ves que la palabra hijo está en mayúscula? A veces sorprendo a la gente cuando les digo que el hijo se menciona en el Antiguo Testamento. Aquí hay uno de ellos, Salmos 2, 2 veces en ese pequeño capítulo se le menciona como el hijo y en varios otros lugares. Y así, no lo llamamos Jesús en el Antiguo Testamento. Ese es el nombre de su cuerpo de humillación, pero sin embargo, como personaje, ciertamente se le menciona como el Hijo aquí en el Antiguo Testamento. Así que vi en las visiones de la noche, y he aquí uno como el Hijo del Hombre, vino con las nubes del cielo, y vino al anciano de días, que sin duda es una referencia al Padre ahora, la otra persona de la deidad, y lo llevaron, es decir, al Hijo cerca de él. Y ahora entonces, verso 14, nuevamente, como resultado de todo lo que ocurrió en el capítulo 5 de Apocalipsis, se le dio a él, Dios el Hijo. ¿Cuál es la siguiente palabra? Dominio. Ahora, ¿quién tenía dominio desde hace tiempo en Génesis 1 y luego en el verso 3 lo perdió? Adán, ¿no? Tenía dominio y debía cuidar de toda la creación de Dios, pero lo perdió cuando pecó, cuando fue desobediente.
Y ahora recuerda quién lo recogió cuando Adán lo dejó caer, Satanás. Y así Satanás es el titular de la hipoteca, podrías decir, o es quien ha puesto todo el planeta bajo su control. Y esa es la hipoteca con la que estamos lidiando. Y esa es la hipoteca que Dios va a saldar por completo en virtud de los juicios y los eventos de los 7 años de la tribulación. Y el final de esto, por supuesto, va a llevar al mundo a una liberación de la maldición. Y por eso Jesús, en 24, Mateo, volveremos a eso en breve, se refiere a ello como el comienzo de los dolores. Estamos hablando de una liberación de la maldición, pero bien, volvamos a Daniel 7. Ahora el versículo 14 nuevamente se le dio al Hijo dominio y gloria y que reino. ¿No es asombroso cómo esa palabra sigue apareciendo todo el tiempo? El reino, el reino. Es un reino visible y viable, no un reino político y gubernamental en la tierra al que nos referimos. Ciertamente es un reino espiritual. Como señalé a mi clase anoche en Colosenses 1, para ti y para mí como creyentes de la era de la gracia, nuestra ciudadanía está ¿dónde? Está en el cielo. Y así hemos sido trasladados al reino de su querido Hijo, que esta noche se encuentra en el cielo. Pero cuando Dios el Hijo deje el cielo y traiga el reino celestial con Él para establecer el reino terrenal, estará con Él. Simplemente sigue de manera natural que somos parte de ese reino, que se convertirá en un reino visible, viable, gubernamental y político cuando Él se convierta en Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Está bien? Versículo 14, continuando, y todas las personas, naciones y lenguas deben servirle, el Rey de Reyes, su dominio, y cuando lo retome ahora nuevamente al entrar en el reino, no será solo por 1000 años, como sabemos que enseña Apocalipsis, sino que continuará hacia la eternidad. Es un reino eterno, perdurable, ¿ves? Y que no pasará, y su reino, el cual no será destruido. ¿Está bien? Ahora entonces, si vuelves a Apocalipsis, encontramos ahora que en el versículo 8, que cuando él tomó el rollo de la mano de aquel, como lo describió Daniel, que estaba sentado en el trono, toma el rollo, y las 4 criaturas vivientes y los 24 ancianos se postraron ante él, es decir, ante el Cordero, ante el Hijo, teniendo cada uno de ellos arpas y copas de oro llenas de olores, en otras palabras, perfumes dulces, que son que las oraciones de los santos. Siempre que ores, nunca pienses ni por un minuto que eso se pierde. Las oraciones de los santos, siento, se están acumulando en la gloria como olores fragantes, como fragancias ante el Dios del cielo, y son las oraciones de los santos. En el versículo 9, y cantaron un nuevo cántico, diciendo, tú, el Hijo, el Cordero, eres digno de tomar el rollo y de abrir sus sellos. Ahora aquí están las calificaciones que ha cumplido, porque fuiste asesinado, ¿ves? En referencia a la cruz, fuiste asesinado y nos has redimido. ¿Ves? Su poder de redención ahora ha sido expuesto. Nos has redimido para Dios por tu sangre. Ahora, estamos viviendo en una época, lo sé, donde a muchas personas simplemente no les gusta el aspecto de la sangre del Evangelio, pero no podemos comprometer eso. No podemos darle la espalda porque es uno de los absolutos. El programa de Dios desde el primer día. Siempre llevo mis clases de vez en cuando de regreso a esos 2 versículos en Hebreos. Creo que lo revisamos de nuevo la otra noche. Los 2 absolutos que nunca puedes comprometer. No puedes desviarte de ellos. No puedes pasarlos por encima o por debajo. Tienes que enfrentarlos de frente. Y el número 1 es, sin el derramamiento de sangre no hay misión. Y el segundo está en el siguiente capítulo, en Hebreos capítulo 11, sin fe es imposible agradarle. Esos son los 2 absolutos que simplemente no puedes evitar. Y fue por su sangre que pudo redimirnos de toda tribu, lengua, pueblo y nación. Luego el versículo 10, y nos ha hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes. Ahora, por supuesto, este es el futuro del creyente. De hecho, gobernaremos
y reinaremos bajo el Rey de Reyes y Señor de Señores, y tendremos un sacerdocio real. ¿Y reinaremos dónde? En la tierra, verás. Ahora a muchas personas no les gusta creer eso, pero sí, lo somos. Vamos a gobernar y reinar con Él en un reino terrenal, prometido desde el libro de Génesis. Y en el versículo 11, y vi y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono y de los seres vivientes y de los ancianos, y el número de ellos era 10, 1000 veces 10,000. Ahora creo que este ejército angelical son las nubes, las que a menudo se hace referencia en las Escrituras. ¿Recuerdas que en la ascensión una nube lo recibió fuera de su vista? ¿Recuerdas eso? No creo que fuera una nube de humedad, no era una nube cúmulo, sino el mismo ejército celestial que lo escoltó a la gloria. Y otras veces, cuando hablas de las nubes del cielo, a menos que el texto sea definitivo en que son nubes meteorológicas, puedes casi estar seguro de que son las mismas multitudes del ejército celestial, y eso ciertamente se representa aquí, que están por millones, los ejércitos angelicales, miles sobre miles, y todos dicen con el versículo 12 a gran voz: digno es el Cordero que fue inmolado, que fue crucificado, y ha recibido poder y riquezas y sabiduría y fuerza y honor y gloria y bendición en toda criatura que está en el cielo y en la tierra. Ahora mira lo que dice el libro. No solo humanos, sino que cada criatura. Ahora, planeado esto, mira Romanos 8, Romanos 8. Porque es un paralelo tan perfecto que cada criatura es consciente del Creador. Conduces por la carretera y ves un pequeño conejo de cola de algodón, o puedes ver aves volando, o ves un mapache cruzar la carretera, o algo así, y los pensamos como solo otro animal salvaje. Pero todos son criaturas, Dios, y todos son conscientes de Él. Romanos 8. Comencemos en el versículo 18. Donde Pablo dice: considero que los sufrimientos de este tiempo presente no son dignos de ser comparados con la gloria que será revelada en nosotros. Ese es nuestro futuro. Porque la ansia de creación, si tienes una Biblia de márgenes, mejor que criatura. Porque la expectativa ansiosa de la creación está esperando la manifestación de los hijos o los niños de Dios. Ahora he explicado la palabra manifestación una y otra vez durante los últimos 20 años, y la otra noche vi un libro escrito por un gran hombre famoso, y vaya, si no hubiera estado usando la misma ilustración, dijo que manifestación significa ser llevado al centro de atención. ¿Y cuántas veces no he usado la ilustración? Manifestar es como cuando tomas ese pequeño portaobjetos con una gota de agua de estanque, lo pones debajo del microscopio y enciendes esa poderosa luz. Sí, de repente ese portaobjetos comienza a moverse. Lo ves, pero no se manifestó hasta que lo pusiste en el centro de atención, en este caso, debajo de un microscopio. Así que cada vez que veas esa palabra manifestada en las Escrituras, cuando simplemente eres llevado, situaciones extraordinarias, ¿de acuerdo? Y así todo esto se manifestará. Cuando lleguemos a nuestro lugar de gloria. Ahora el versículo 20, ve, porque la creación fue sometida a la vanidad, a la maldición. No voluntariamente. En otras palabras, no fue culpa de la creación que cayera la maldición, fue culpa de Adán, fue culpa del hombre. Y así la maldición entró, y por razón de aquel que ha sometido esa misma creación, en que, en esperanza, ahora, tan pronto como Adán pecó allá en Génesis capítulo 3, ¿qué prometió Dios de inmediato en Génesis 3:15? Un redentor que sería el redentor, semilla de la mujer, que por supuesto es el Cristo. Ahora, todo esto está representado aquí
Ahora el versículo 21, porque la creación misma ve, no solo la raza humana, sino toda la creación, también será, ¿y cuál es la palabra? Liberada. Ahora mantén eso en tu mente. Liberada, una liberación. Y será liberada de la esclavitud. La corrupción, que es la maldición, será liberada de la maldición a la gloriosa libertad de los hijos de Dios, porque sabemos que toda la creación gime y sufre en dolor junta hasta ahora. Y no solo ellos, en otras palabras, no solo todos los otros aspectos de la creación, sino sí nosotros, los humanos también, especialmente nosotros como aquellos que creemos, y no solo toda la creación, sino también nosotros, versículo 23, que tenemos las primicias del Espíritu, incluso nosotros mismos gemimos dentro de nosotros, esperando la adopción o esa gran transacción, es decir, la redención de nuestro cuerpo. ¿Y qué es eso? Cuando se nos introduzca en ese glorioso reino y reinado y toda la creación está esperando ese día. En otras palabras, me gusta decirlo de esta manera. Cuando ves ese pequeño conejito saltar por tu jardín y se detiene por un segundo, alguna vez se relaja. Siempre hay un enemigo. El que es consciente no puede relajarse debido a la maldición. Pero mira, cuando la maldición sea levantada, todos los animales, como vemos en Isaías capítulo 11, van a cohabitar pacíficamente. El lobo se acostará con el oso y el león y el buey van a pastar. ¿Recuerdas esos versículos? Eso es porque la maldición ha sido levantada, y así todo el reino animal ahora viven bajo dolor y sufrimiento, y tienen que luchar por su existencia muchas veces. Pasan hambre por falta de comida. Esa no es la forma en que Dios lo intentó. Nos gusta pensar que es el ámbito normal de la naturaleza y nuestra ecología, y bueno, lo es. Pero esa no es la forma en que Dios lo creó. La maldición trajo todo eso, pero va a ser levantada y toda la creación espera con ansias ese día que, triste que multitudes de personas, es lo último en lo que piensan. Cuando observas a las masas de personas, alguna vez te detienes y te preguntas cuántos de ellos son conscientes de que un día todo esto va a terminar. La mayoría de ellos nunca lo deja entrar en su mente, total y completamente despreocupados, totalmente indiferentes, pero escucha, se acerca, viene tan seguro como estamos sentados aquí. Bien, ahora volvamos a Apocalipsis. Probablemente he perdido la noción del tiempo, pero cuando pienso en versículos como ese, simplemente tengo que volver y cubrirlos. Así que toda criatura, versículo 13, que está en el cielo y debajo de la tierra y tales en el mar están en ellos, oyeron decir, bendición, honra, gloria y poder sean para aquel que está sentado en el trono y para el Cordero por los siglos de los siglos. Y los 4 seres vivientes dijeron, amén, así sea. Y los 24 ancianos se postraron y adoraron al que vive por los siglos de los siglos. Bien, ahora el escenario está preparado. Dios el Hijo ha tomado la hipoteca con los 7 sellos sobre ella, recuerda, y ahora la va a abrir y comenzar el proceso de pagarla. Ahora entramos en el capítulo 6 y lo primero a lo que se nos presenta son los 4 jinetes del Apocalipsis, como la mayoría de nosotros lo hemos oído, y son interesantes. Versículo 1. Ahora Juan ve que se ha tomado el rollo, y cuando el Cordero abrió uno de los sellos, ahora ves quién está abriendo los sellos. Dios el Hijo, el Cristo, el Cordero de Dios, abre el primero de esos 7 sellos que sellan esta hipoteca por fuera y los vamos a quitar uno a la vez. Y estos 7 sellos nos llevarán hasta el punto medio de la tribulación. Ahora, la mejor manera de entender el libro de Apocalipsis es darse cuenta de que hay una serie completa de 7 a lo largo del libro.
La parte que omitimos, por supuesto, fueron las 7 cartas a las 7 iglesias. Ahora vamos a ver los 7 sellos, los 7 juicios sellados. Introducirán los 7 juicios de trompeta. El séptimo juicio de trompeta introducirá los últimos 7 tazones, juicios. Intercalados entre ellos hay 7 personas distintas, hay 7 ayes. Y así, todo el libro de Apocalipsis es un desglose de 7. Y por supuesto, el 7 es el número de Dios. Así que todo el libro no es solo un libro de mitos y leyendas, y como lo llamé en palabras de los incrédulos, palabrería sin sentido, sino que es un libro perfectamente afinado, que definitivamente es parte de la palabra de Dios. Está bien, y lo que tenemos ahora entonces es el comienzo de estos últimos 7 años. Ahora, hace varias semanas, mostramos en el libro de Daniel que este período de 7 años, que llamamos la 70ª semana de Daniel, o lo llamamos el tiempo de ira y vexación, o lo llamamos principalmente la tribulación, se abrirá. Cuando el anticristo firme ese tratado de 7 años con Israel, ¿recuerdas allá en el capítulo 9 de Daniel? Y cuando firme ese tratado de 7 años, entonces este es el comienzo de la apertura de los sellos. Y los primeros 3 años y medio, por supuesto, no son tanto la ira y la vexación como los últimos 3 años y medio. Los primeros 3 van a ser lo suficientemente malos, sin duda, pero no serán nada como los últimos 3 años y medio. Y recuerda, al estudiar el Apocalipsis, que a lo largo de las Escrituras, estos 7 años siempre están divididos. 3 años y medio y 3 años y medio. 42 meses, 42 meses. Ten eso en mente. Y a medida que avanzamos por el libro del Apocalipsis, debería poner mi línea en la pizarra ahora. Hemos regresado desde Génesis y la creación de Adán, la humanidad tal como la conocemos, y por supuesto alrededor de 1400 años después tuvimos el diluvio. Y poco después del diluvio llegamos a la Torre de Babel, ¿recuerdas? Y luego en 2000 antes de Cristo. Dios hace algo totalmente diferente, aún fuera de la corriente principal de Adán, por supuesto, pero ahora forma una nación separada al prometer a Abraham, o lo llamaremos Abraham, que de él vendrá una nación de personas, la nación de Israel, que vendría por virtud de Abraham, Isaac y Jacob, convirtiéndose en la nación de Israel, que normalmente nos referimos ahora como los judíos. Y a lo largo de esa economía del Antiguo Testamento, cuántas veces lo he puesto en la pizarra, es predominantemente solo judío con excepciones. Y digo con excepciones porque Dios es soberano y puede hacer sus excepciones. Pero aparte de las excepciones, es Dios tratando con la nación de Israel, llevándolos al lugar que hemos estado mostrando durante las últimas semanas, de acuerdo con el programa del Antiguo Testamento, donde vendría el Mesías. Ellos, por supuesto, lo crucificaron. Y luego la tribulación debía haber aparecido en la escena, los 7 años de la 70ª semana de Daniel, y luego Cristo regresaría y establecería su reino. Pero, ¿qué hizo Israel con ello? Lo rechazó, como siempre dice Dorothy, lo arruinaron, una oportunidad tremenda, pero la rechazaron, y así debemos hacer. Es que todas las profecías del Antiguo Testamento aluden a esto como un flujo constante, sin interrupción. Pero sabemos que fue interrumpido porque la tribulación no llegó después de la crucifixión. Entras en el libro de los Hechos, nada de esto sucede, y así, en esencia, Dios no se rinde con la nación de Israel. Pablo dice tan claramente en Romanos capítulo 11 que no han caído del programa de Dios, simplemente han entrado en un periodo en el que Dios los va a apartar y se volverá hacia los gentiles. Y así Pablo dice en ese versículo en Romanos 11 tan claramente que por su caída la salvación ha llegado a los gentiles. Así que ahora me gusta la imagen como un paréntesis. Aquí tenemos el libro de los Hechos, por supuesto, 40 años, lo que nos lleva hasta el 70 después de Cristo.
En el 70 después de Cristo, Tito destruyó el templo en Jerusalén y la ciudad, e Israel fue enviado a su dispersión, como vimos la semana pasada, en Ezequiel 37, donde fueron dispersados y se convirtieron en cuerpos sin vida. En el mundo gentil, está bien ahora después de que Israel es dispersado, hemos llegado a ese periodo de tiempo que está totalmente fuera de un marco temporal. Recuerda, como enseñé durante los últimos meses, que la profecía al salir del Antiguo Testamento son declaraciones proféticas sobre Dios y la nación de Israel, pero siempre dentro de un marco temporal. Se han determinado 490 años sobre el pueblo de Israel, 40 años. Siempre está dentro de un marco temporal. Pero tan pronto como Israel pierde su templo, pierde su estado nacional y su gobierno soberano y es dispersada, el reloj de Dios se detiene por completo y entramos en lo que llamamos la era de la iglesia o la era de la gracia o la era en la que Cristo está llamando al cuerpo de Cristo. Y no hay marco temporal. Nadie sabe cuándo regresará Cristo, lo llamamos inminente. Puede que venga antes de que termine el día, puede que pasen años. Con la forma en que van las cosas, no vemos cómo puede ser, pero puede que sí. Y así, nunca. Nunca te suscribas a alguien que diga, bueno, en tal y tal día el Señor va a regresar. No sabemos eso. Solo es inminente. Y he dicho a mi clase, cuando alguien establece una fecha, descártalo como falso maestro, porque no hay nada en las Escrituras que nos dé la capacidad de una fecha. Así que ahora la era de la iglesia avanza desde hace 1900 años, desde el 70 de Cristo, y por supuesto comenzó antes de eso. Pero a medida que hemos llegado ahora con Israel en dispersión y Cristo ha estado presentando el Evangelio basado en su muerte, sepultura y resurrección, y nos mantenemos firmes en el hecho de que antes de que Dios pueda retomar y comenzar esa tribulación con la nación de Israel, la iglesia tiene que ser removida. Ahora, la razón por la que pongo ese énfasis, sé que hay mucha enseñanza que ha llegado últimamente y sé que lo estás escuchando, que la iglesia no será arrebatada, que entraremos en la tribulación y así sucesivamente. Ahora, recuerda siempre, la iglesia es predominantemente gentil. La iglesia está totalmente aislada de todos los tratos que Dios tuvo con la nación de Israel. Las promesas del pacto no son nuestras y así sucesivamente. Y así Dios no puede retomar donde lo dejó con Israel hasta que la iglesia esté fuera del camino. Y por eso lo ponemos entre paréntesis. Y cuando la iglesia sea removida, entonces Dios podrá regresar y tratar plenamente y completar todo lo que fue profetizado con respecto a su pueblo del pacto. Ahora, ¿lo ves? Esa es la mejor declaración que puedo hacer para creer de la manera en que lo hago. Y recuerda siempre también que todas las cosas relacionadas con el llamado de la iglesia provienen de los escritos de Pablo, y cuando esos hayan terminado, entonces Dios podrá retomar donde lo dejó con la nación de Israel. Gracias por ver A Través de la Biblia con Les Feldick, un estudio bíblico semanal. Si desea más información sobre los ministerios Les Feldick, un estudio bíblico en su área, o sobre este programa, escriba a Les Feldick Ministries, Ruta 1, Caja 760, Quinta, Oklahoma 74552. Esa es la Ruta 1, Caja 760, Quinta, Oklahoma 74552. A Través de la Biblia con Les Feldick es apoyado por los espectadores y su donación es apreciada. Gracias, y asegúrese de sintonizar la próxima vez